Hablaste aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Hablaré más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de Jesús mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me salte la tentación y que a sus redes tienda mi pie. Quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha parte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber que ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. 71. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre Dios mío, glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos que adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con su lumbre. Ante ti que has sido
Gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da nuevamente de estar juntos, listos para estudiar una porción más de su palabra. Bienvenidos a todos ustedes. En esta ocasión también queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta mañana. Estamos contentos por su presencia por medio de esta tecnología. Queremos decirles que si acaso usted es miembro de esta congregación y está en casa por causa de que se está recuperando de alguna enfermedad, rogamos que pronto pueda llegar a su recuperación y que pueda estar con nosotros nuevamente. Para los demás que nos están sintonizando, que no son miembros de esta congregación, pero que han tomado la oportunidad de estar con nosotros, estamos contentos y le invitamos cuando usted tenga tiempo para que venga y esté con nosotros. Si vive fuera de la ciudad, pues cuando ande por acá, por el Valle de Texas, en el área de McAllen, Mission, Edinburgh, le invitamos para que se pare y nos visite. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Gracias nuevamente. Antes de empezar nuestro estudio esta mañana, hermanos, vamos a Dios en oración. Vamos a orar. Eterno Padre, en esta mañana estamos contentos, eterno Dios, por la oportunidad que usted nos concede de poder acercarnos al trono de tu divina gracia para poder elevar estos pensamientos que salen de nuestro corazón, eterno Dios. Entendemos bien, porque su palabra lo dice, eterno Dios, que usted está listo y presto para escuchar nuestras oraciones. Y le queremos pedir primeramente, eterno Dios, por lo que nos ha reunido en esta mañana. Queremos estudiar una porción más de su palabra. Queremos, eterno Dios, que usted nos venga a iluminar nuestra mente con la entrada de su palabra en nuestra mente y corazón, eterno Dios. Que podamos llegar al entendimiento de las cosas, eterno Dios, que vamos a leer, vamos a estudiar, para que así, eterno Dios, podamos prepararnos mejor como hijos e hijas tuyos, eterno Dios, y que no solamente lleguemos al conocimiento de todo esto, sino que nos venga a proveer oportunidades para que la podamos usar, es decir, el conocimiento lo podamos usar para alcanzar a otros, eterno Dios, a que ellos lleguen al mismo entendimiento que usted nos da a nosotros. Usted con este servidor suyo, ayúdeme, eterno Dios, para que pueda comunicar tus palabras de una manera, eterno Dios, que no siembre confusión, sino que edificación en la mente de todos nosotros. Esta es nuestra oración, eterno Dios, hacia usted en esta mañana, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a terminar el capítulo 13 de Apocalipsis hoy en esta mañana, hermanos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya tenemos 3 semanas en este capítulo. Y primeramente hemos visto, ¿verdad?, que este capítulo habla de 2 bestias. La primera bestia la encontramos en el versículo 1, y esta bestia sale del mar. Y para poder interpretar correctamente esto, porque está en lenguaje figurativo, fuimos al libro de Daniel, capítulo 7, y versículo pues del 20 en adelante, en donde nos habla de concerniente a las bestias que salieron del mar. En aquel entonces Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor, pero está ahí también se menciona el Imperio Romano, y miramos nosotros que ahora Juan está usando ese lenguaje figurativo para demostrarnos a nosotros y a los cristianos a los cuales quiere animar, que están sufriendo persecución, que Dios va a tratar con el Imperio Romano. Pero luego llegamos al capítulo 11, en donde vimos nosotros que habla de una segunda bestia. Y esta segunda bestia, ¿verdad?, es el emperador Domiciano, juntamente con el concilio, o como se nombraba en aquel entonces, la concilia de Roma. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que ambas bestias están trabajando bajo el poder de Satanás.
Claramente el texto nos enseña eso. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, de que aunque Dios, Romanos capítulo 13, versículo 1 adelante, es el que establece el gobierno de este mundo. Esto nos damos cuenta porque en Daniel también capítulo 12, versículo 21 nos da a entender que Dios es el que quita y pone a los reyes. Dios es el que establece el gobierno en este mundo. Pero simplemente porque Dios establece el gobierno en este mundo no quiere decir que todo va a estar bien y de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque recuerde que Dios nos ha creado con un libre albedrío. Y este libre albedrío, ¿verdad?, nosotros lo usamos para poder hacer nuestras propias decisiones. Y los hombres de eminencia, los hombres de poder, como nuestro presidente o reyes, etc., también tienen a su concilio a hombres sabios que ellos vienen a seleccionar para que les puedan aconsejar cuando ellos tienen que hacer pues decisiones críticas, no solamente para la nación, sino que también decisiones que vienen a afectar todo el mundo en sí. Por ejemplo, cuando Irán comienza a atacar a Estados Unidos, el presidente no nada más se puede levantar y decir, ¿sabes qué? Mandan unos cuantos aviones allá y bombardean a Irán, ¿verdad? Sino que él tiene que llamar a todos sus sabios y tiene que sentarse con ellos y tiene que escucharles lo que ellos piensan en cómo se puede llevar a cabo pues un tipo de, yo no diría venganza, pero un tipo de enseñanza de poder a esta nación de que no puede hacer lo que está haciendo con los estadounidenses. Y entonces el presidente escucha todo esto. Y así también el Imperio Romano tenía a su grupo que le aconsejaba y que le daba consejos. Bueno, ese grupo también estaba dirigido por Satanás. Usted recuerda bien cuando Moisés y Aarón fueron escogidos por Dios para que ellos fueran a Faraón, para que Faraón pudiera dejar salir al pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 7 y 8. Allí miramos nosotros que Moisés y Aarón van ante Faraón. Y Moisés se presenta ante Faraón y comienza a decirle a Faraón que debe de dejar ir al pueblo de Dios para que vayan a adorar en el desierto. Y entonces Faraón, ¿verdad?, pregunta, ¿bajo quién autoridad? Y Moisés le da a entender que él viene de parte de Jehová Dios. Y Faraón dice, ¿quién es este Jehová? ¿Quién es este Jehová? Y entonces Moisés comienza a enseñarle. Y si usted recuerda bien, deja que la vara, y la vara se convierta, Moisés deja que la vara y se convierta en una culebra. Y pues Faraón le habla a sus sabios, y ellos también avientan su vara y se convierten en culebras. Pero lo maravilloso es que la vara de Moisés se tragó las varas de los demás, es decir, las culebras de los demás, para demostrar el poder de Dios. Solo que esto lo vemos nosotros, ¿verdad? Que cuando digo yo que está bajo el control de Satanás, eso es lo que la Biblia enseña. No es lo que nosotros pensamos, sino que la Biblia enseña. Faraón estaba de parte de Satanás. Su concilia estaba de parte de Satanás. Y esto claramente lo dice la palabra del Señor. Y yo sé bien que esto, en ocasiones, cuando uno lo explica a la gente, como que les causa un poco de risa, de maravilla. Porque ellos dicen, bueno, ¿cómo pruebas tú que es de Satanás? La Biblia misma lo prueba. Ejemplos tenemos nosotros concerniente a esto. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo de Simón el mago en Hechos capítulo 8? ¿Estaría Simón el mago trabajando con Dios, haciendo lo que estaba haciendo para engañar a la gente de Samaria? No. Él estaba bajo el poder ¿de quién? De Satanás. Y cuando Felipe llegó allí haciendo las maravillas, Hechos capítulo 8, versículo 11 y 12, haciendo las maravillas de Dios, Simón se quedó admirado.
del poder que Felipe estaba demostrando. Y él entonces creyó y fue bautizado. Y le dijo a los apóstoles que vinieron de Jerusalén: yo quiero ese poder. Pero claro, ¿verdad?, que no se le dio. Pero digo esto para que miremos, ¿verdad?, la diferencia entre Satanás y Dios. Y esto es lo que está pasando aquí en Apocalipsis capítulo 13. Lo mismo. Estamos viendo nosotros, por ejemplo, nos quedamos en el capítulo 13, versículo 14 de Apocalipsis, dice: y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se les permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Ya vimos esta frase. Recuerdan que Nerón murió, y la Biblia dice que murió, y al morir los más cercanos de Nerón, el emperador Nerón, no avisaron que Nerón había muerto, sino que lo mantuvieron vivo por mucho tiempo. Y ahí es donde empieza el rumor de que Nerón no había muerto, sino que él estaba vivo, y se comienza el rumor de que Nerón posiblemente había muerto, pero había resucitado, etcétera, etcétera. Pero lo que la Biblia nos está enseñando, ¿verdad?, que cuando dice que murió y luego vivió, se está refiriendo al emperador Domiciano. Porque cuando Nerón muere, el Estado, o más bien el Imperio Romano, entra en confusión desde el año 68 hasta el 69. Ya cuando viene la familia de Vespasiano, que ya viene Tito y Domiciano, ya hay un orden, ya hay una estabilidad en el Imperio Romano. Entonces ahí es en donde la Biblia dice que volvió a revivir, pero ya ahora en el emperador Domiciano. Nerón y Domiciano son emperadores que se hicieron hacer como Dios, y esperaba que todos los súbditos de Roma le adoraran a él como Dios. Ya vimos varios versículos que nos puede enseñar sobre eso. Solo que el versículo 14, ¿verdad?, eso es lo que nos da a entender. Y dice que señales se permitieron hacer en presencia de la bestia. Noten aquí, ¿verdad?, ¿quién tiene el poder sobre todo esto? Se le permitió. La palabra permitió quiere decir que hay alguien más poderoso que tiene control sobre todo, que permite que se haga. Dios. Y Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios tiene como un tipo de junta en Job capítulo 1? Y llega Satanás y le pregunta a Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: vengo de rodear la tierra. Y luego Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Un hombre recto, un hombre que cumple mi voluntad. Y comienza a dar una lista de cosas que Job demuestra. Y Satanás le dice: pues lo cuidas, lo proteges. Entonces Satanás le pide permiso a Dios para tratar con él, y Dios le dice: ok, te permito, pero no le quites la vida. Y digo todo esto para que miremos que Satanás está bajo del poder de Dios. Todo está bajo el poder de Dios. Y cuando Jesucristo llega a este mundo, y viene Él con una naturaleza humana, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, Satanás sabía bien que lo podía tentar, porque estaba revestido de carne y sangre. Y por lo tanto sabía Satanás que podía pecar. Pero Cristo vivió en este mundo sin cometer pecado. La Biblia claramente lo enseña. Pero digo todo esto para que miremos que Marcos capítulo 3, versículos 26 y 27 dice que Jesucristo vino y demostró poder sobre ¿quién? Satanás. Jesucristo tiene poder sobre Satanás. Jesucristo ha atado a Satanás. Y esto lo vamos a ver más adelante. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que cuando la palabra se dice se permitió que hiciera señales,
Miramos nosotros entonces que esto está bajo el poder de Dios. Esto también cae en la área de que, bueno, ¿por qué existe mucha maldad en este mundo? Porque Dios lo permite, hermanos. Dios permite que exista la maldad. ¿Qué sucediera si acaso la maldad no existiera en este mundo? Nosotros quienes somos cristianos, quienes enseñamos y hablamos en ocasiones que yo soy cristiano y yo estoy listo para seguir a Cristo, para hacer su voluntad, no importa lo que pase, si acaso la maldad no nos confrontara. No pudiéramos darnos cuenta si acaso esto era cierto. No pudiéramos darnos cuenta de la fidelidad de la persona hasta que sea probada por la maldad que existe en el mundo, que Dios permite. ¿Recuerdan ustedes el pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 2, versículo que del 20 en adelante? Puede leer, son los últimos versículos. Dice que el pueblo de Dios no conquistó a todas las naciones que Dios le dijo que conquistaran. Y estas naciones permanecieron al lado del pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios las permitió que permanecieran al lado del pueblo de Dios para poder probar al pueblo de Dios si acaso lo que ellos decían con sus labios realmente estaba en su corazón. Por eso existe la maldad en este mundo. Porque Dios, como dice 1 Tesalonicenses 2:4, prueba el corazón de cada uno de nosotros. Usted puede decir que es cristiano, y usted puede decir, como el apóstol Pedro, que yo daré mi vida por ti, Jesucristo. Pero cuando se llega la oportunidad de hacer todo esto, ¿estamos realmente preparados y listos para llevar a cabo lo que hemos prometido a Dios? Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice que no debemos de hacer promesas como un fausto. Es decir, una persona que se encuentra en este estado promete todo, porque sabe bien que no lo va a cumplir. Pero debemos hacer promesas a Dios que sabemos nosotros que se van a cumplir en nuestra vida. Por ejemplo, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa que usted cree? Ahorita uno puede decir que sí, pero cuando se llega el momento. No sé si usted vio la tragedia que pasó en San Antonio, Texas, cuando entró una persona con una carabina, pistola, comenzó a tirar a los cristianos ahí. Y claro, ¿verdad? Que en esa ocasión esta persona no dijo, ¿crees tú en Cristo Jesús? Porque si dices que crees en Cristo Jesús, te voy a matar. Pero entró. Y eso inyectó miedo, hermanos. Si usted ha visto en YouTube ese video, ¿verdad? Entró miedo en las personas. Especialmente en la hija que estaban seguido de su papá que mataron. Es real. Digo todo esto para que usted se imagine un poco por lo que estaban pasando los cristianos del primer siglo. Cristianos que tenían convicción, que no se iban a arrodillar a ninguna estatua, a ningún emperador, y estaban dispuestos a dar su vida por su creencia, por su firmeza. Y muchos la dieron. Muchos la dieron. Y por esto es lo que miramos nosotros aquí en el capítulo 13, que se está dirigiendo a todo esto. Y luego el 14, ¿verdad? Dice una cosa más antes de pasar aquí al 15. ¿Qué es la diferencia entre las señales de Dios y las señales que Dios permitió de esta gente falsa? ¿Qué es la diferencia? Porque Dios hizo señales y Dios permitió que esta gente hiciera señales en aquel entonces. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ambas causaban
que la gente estuviera perpleja, ¿verdad?, al mirar de lo que estaban viendo. Y claro que una venía de la presencia de Dios, era real, era verdadera. La otra era tipo de ilusiones, ¿verdad?, engaño, porque no tenían el poder de Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia de estas dos cosas? Las señales de Dios, hay un versículo que quiero que lean conmigo, se encuentra en Marcos capítulo 16 y versículo 20. Hay varios, ¿verdad? Pero creo que este es el más claro en decir, en por qué la diferencia más bien. Marcos capítulo 16 y versículo 20, note lo que dice. Marcos capítulo 16 y versículo 20. Y ellos, saliendo, predicando en toda parte, claro que está hablando a los apóstoles, ¿verdad? Predicando en toda parte, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Recuerde que el tiempo de milagros y el tiempo de señales, hermanos, duró solamente hasta el año 70. Ya después del año 70, ya no vemos nosotros nada de esto. Cuando la iglesia empieza en su infancia, y fue algo nuevo que el mundo estaba experimentando en aquel entonces. Ya para este tiempo ya habían iglesias de los saduceos, de los fariseos, de los esenios, de los helenistas, etc. Ya había varias sectas religiosas. Entonces, ¿qué era la diferencia ahora con la iglesia de Cristo? Una nueva religión, una nueva institución. Era la iglesia verdadera que Dios iba a establecer. Y esto lo sabemos porque hemos leído todo el panorama bíblico. Sabemos que Dios solamente estableció una sola iglesia. Y Jesucristo lo repite, dice, de cierto digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré no dijo mi iglesia, singular. Mateo 16, 18. Y se estableció en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 1. Porque hasta ese momento se habla de la iglesia hacia al futuro. Ya cuando termina de leer el versículo 2 de Hechos, especialmente el versículo 47, dice que el Señor cada día añadía a su iglesia. Ya se habla de una forma que se ha establecido. Y de ese punto en adelante, en todas las demás epístolas, se habla de la iglesia que ya está establecida. Solo que la pregunta lógica es cuándo se estableció. Y creo yo que nosotros somos personas sabias que podemos llegar a esa conclusión. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que para cuando Jesucristo llega y profetiza y se establece la iglesia, entonces la iglesia empieza en su infancia. Pues tenía que ocurrir algo para que la gente viera que esto era verdadero y era de Dios. Y por eso Dios les da dones a los apóstoles. Por eso viene el Espíritu Santo, les da dones. Y los apóstoles imponen las manos a los cristianos y ellos reciben dones para confirmar la palabra, para establecer lo que era correcto. Porque recuerden, están tratando ¿con quién? No están tratando con carne y sangre. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice, no tenemos lucha contra quién, carne y sangre. Entonces, ¿con quién tenemos lucha? Contra los espíritus, contra aquello que está en control, contra aquello que le está dando poder al ser humano. Y esto viene directamente de Satanás. Con esos tenemos que estar. Por esto es que la palabra del Señor nos enseña que usted y yo, hermano, como cristianos hoy en día, ¿verdad?, para demostrar que es la iglesia de Cristo la verdadera, que la iglesia de Cristo es la columna y baluarte de la verdad, tienes que ser persona que estés adiestrado en la palabra de Dios.
La palabra habla por sí misma, porque la verdad, 2 Corintios 13:8 dice que nadie puede encontrar la verdad. Nadie puede, pero la tienes que saber. La tienes que saber cómo administrar, cómo enseñar. Porque vuelvo a repetir, así como aquellos engañadores, hoy en día existen personas engañadoras de diferentes sectas y que están preparados, muy preparados con su engaño. ¿Que no es así? Están bien preparados. Y nosotros tenemos que enseñarles lo diferente, la diferencia. Bueno, esto es lo que miramos nosotros, la diferencia entre los milagros de Dios y las señales, ¿verdad?, de la gente que está siendo dirigida por Satanás. Usted y yo, hermanos, no debemos de tener miedo, porque Dios no nos ha dado un poder de cobardía. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, Dios no nos ha dado un poder de cobardía. Pero ¿saben por qué existe la cobardía? Por falta de conocimiento. ¿Que no es así? La cobardía existe por falta de conocimiento. La firmeza existe en uno cuando ya uno entiende correctamente lo que la palabra del Señor enseña. El conocimiento da firmeza, pero no solamente da firmeza, sino que también trae angustia, dice Salomón, Eclesiastés capítulo 1, versículo que parece que 13. ¿Por qué? Porque ya con conocimiento, hermano, tenemos responsabilidad. ¿Que no es así? Jeremías se dio cuenta de que él recibió conocimiento de Dios. Y llegó al punto, ¿verdad?, de que, bueno, él cada vez que predicaba la verdad, sufría. Por eso le dicen el profeta llorón, Jeremías. Le pasaban cosas hasta que llegó un punto, Jeremías capítulo 20, ya no voy a enseñar, ya no voy a hacer nada. Pero dice Jeremías, hay un fuego dentro de mí. Ese fuego era la palabra de Dios. Hay un fuego dentro de mí que no me deja estar quieto. Tengo que hablar. Y ese conocimiento que está en nuestro corazón no nos va a dejar solo, sino que nos va a dar firmeza y por eso podemos hablar. Y estos cristianos demuestran esto. Por eso estaban dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo Jesús. Y el versículo 15 entonces ya comienza a decir lo siguiente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no le adorasen. Claro que está hablando el emperador Domiciano. Y los versículos 16 y 17, hermanos, simplemente nos dan a entender, ¿verdad?, de que, pues, quién era de parte de la bestia y quién era la parte de Dios. Y vuelve a demostrarnos concerniente a las señales. Ahora, en vista de que esto es lenguaje figurativo, yo personalmente no concluyo de que la marca que se les daba a esta gente era una marca patente, una marca visible, sino que es una marca figurativa, una marca que solamente Satanás conoce los suyos y Dios conoce a los suyos. Satanás sabe bien quiénes son de él y Dios sabe bien quiénes son de él. Cuando nosotros dimos nuestra vida a Cristo Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22 nos da a entender eso. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 nos da a entender eso. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y según 2 Corintios capítulo 3, dice que el Espíritu Santo escribe, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Con qué escribe el Espíritu Santo en nuestros corazones para sellarnos? Es con la palabra. Es con la palabra. Entonces, Dios sabe bien quiénes son los suyos. Es un sello figurativo.
un sello no literal, un sello figurativo. Así también el sello que Satanás impone en aquellos que están en contra de Dios es un sello que Satanás conoce. Un sello que él sabe bien que tal persona es esclavo de él. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 26 nos habla de eso. Un sello que Satanás sabe quién es el esclavo de él, quién está bajo su lazo y quién está para cumplir su voluntad. Entonces, miramos nosotros que esto es lo que habla los últimos versículos también de este capítulo. Y ya el 18, ¿verdad? Este versículo como ha causado muchos problemas. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombres, de hombre, y su número es 666. El 66666. Famoso 666. Recuerden, todo esto es figurativo, hermanos, no es literal. Ireneo es un padre apostólico que vivió allá alrededor de los 200. Llegó a esta conclusión, que el 666 se refiere a la palabra latino, que según él dice, ¿verdad?, que es a latino. Esta es la conclusión de Ireneo, un padre apostólico. Usted puede leer su libro y se puede dar cuenta de él. Bueno, de aquí entonces se han sacado muchas confusiones y conclusiones, de una de ellas, ¿verdad?, que se refiere a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica por mucho tiempo era todo latín, ¿verdad? Entonces es la conclusión, aunque después de años, Ireneo mismo dice lo siguiente: aunque yo he llegado a esta conclusión, no la acepto totalmente porque aún todavía me falta estudio sobre ello. Esas son palabras de él. Pero de ahí se han sacado estas conclusiones. Otra conclusión, ¿verdad?, es concerniente a un sistema que se llama geometría. Y esto es de tratar de sacar nombres de números. ¿Okay? Por ejemplo, que se lo agarraron de aquí el latín, ¿verdad? En latín, ¿qué se refiere a esto? 5, ¿verdad? ¿Qué se refiere a esto? 9. Solo que entonces el 666, que viene siendo, ¿verdad?, ya en forma de palabra, según ellos dicen que es Nerón, pero no puede ser Nerón, porque ya hemos concluido en las evidencias bíblicas de este libro, ¿verdad?, que este libro no puede ser escrito bajo el emperador Nerón, porque estamos hablando de una fecha de 81 al 96, y eso claramente cabe mejor y más bien en la historia a Domiciano, porque él fue emperador de eso. Y claro, ¿verdad?, con los textos que hemos visto, que el que estaba muerto y luego vivió, claro, todo esto apunta de Nerón estaba muerto, pero ya uno toma su poder, que viene de Domiciano. De aquí entonces vinieron los griegos, y los griegos entonces, ellos a su sistema llegaron a una conclusión, pero no sale el nombre de Nerón, sale otro nombre. Y entonces los hebreos tomaron ellos este sistema y lo usaron, ¿verdad? Y ellos llegan a esto, a esta palabra, Nerón García. Pero cuando los griegos lo traducen al hebreo, cuando los hebreos lo traducen al griego, ¿verdad?, cuando los hebreos lo traducen del griego al hebreo, no sale este nombre, sale otra cosa.
Entonces no hay ninguna conclusión definitiva concerniente a este sistema. Y muchos comentaristas han usado este sistema para decir que es Nerón. Y concluyen que el libro de Apocalipsis fue escrito bajo el emperador Nerón. Pero cuando usted lee el libro de Apocalipsis, no va a quedar en esta área. No habla nada de que Nerón corre a los cristianos de Roma, como Hechos lo menciona, cuando viene Priscila y Aquila. Y otras cositas, ¿verdad?, que no tengo tiempo de mencionar, pero no concuerdan. Solo que entonces la conclusión, ¿verdad?, la conclusión bíblica a todo esto es simplemente que se refiere a ¿qué? A hombre. Número de hombre. ¿Vale? Dice ahí, número Sí, de hombre. hombre. Entonces es decir, ¿verdad?, que es un hombre en contra de Dios. Y este hombre es Domiciano. Y esto sí es bíblico, porque regresamos nuevamente a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Un hombre que se iba a tratar como Dios y que iba a requerir la adoración de todos los súbditos. Pero lo que es la conclusión que se da a este versículo ahora, vuelvo a repetir, usted puede leer el comentario y a lo mejor lo avienta con esta conclusión, ¿verdad? Y sigue este hilo, entonces ya va a llegar con la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica, estamos hablando del 81 al 96, la Iglesia Católica fue establecida en el año 606 por Bonifacio, el Papa Bonifacio. La Iglesia Católica empezó en el año 606 por Bonifacio. Y de aquí estamos hablando del 81 al 96. No es. Y esto de aquí, pues no hay nada concreto, pura confusión nomás. Solo que lo más concreto es el hombre. Tiempo se me acabó, hasta se me acabó. Pregunta o comentario. Muy bien explicado, felicito, ¿verdad? Sino que el 6, ¿verdad? Representa a Satanás, ¿verdad? Y el 7 representa a Dios, ¿verdad? Así es. Esos dos números son muy bien mencionados en el libro de Apocalipsis. El 7 a Dios la perfección y el 6 al hombre. Y el 6 está bajo el 7, ¿verdad? Dios es más fuerte con el número 7, ¿verdad? Y la perfección de Dios, ¿verdad? Es perfecto. No, nadie puede cambiar con Dios, nadie. Satanás todo el tiempo está abajo, ¿verdad? Era un querubín de Dios, Dios lo desalojó por desobedecer, ¿verdad? Y Dios es perfecto, ¿no? Nadie puede con Dios. Dios hizo lo humano, Satanás no ha hecho nada, ¿verdad? Es una lucha entre Satanás y Dios, hermano. Y ahorita todavía existe, aunque no podemos ver lo que está pasando, ¿verdad? Como quisiéramos ser como el siervo de aquel profeta que le dijo a Dios: ábrele los ojos a este siervo para que mire más allá en el área espiritual. ¿Y qué vio? Un montón de ángeles listos para pelear. Como quisiéramos, pero no podemos. Muy bien, tiempo se me acabó, hermanos. Gracias por su presencia. Vamos a tomar un receso y luego regresamos a nuestros cultos.